Quizás sea esa búsqueda de libertad lo que le llevó a José Miguel Izquierdo a escapar de las directrices del sacerdocio, algo que queda reflejado en su libro Y la Iglesia se topó conmigo, una autobiografía de este hombre que aún siendo cura se reivindicó insumiso y rebelde. En las páginas de su libro, este ex sacerdote canario hace un recorrido por su vida, desde su infancia, el ingreso en el seminario, sus años de sacerdocio y su vida actual. Con un lenguaje muy coloquial nos cuenta anécdotas y experiencias también un tanto desagradables, pero realmente el mensaje que quiere trasladar es la defensa de su derecho a la libertad sexual y a la libertad de pensamiento. Para no pensar en deseos. Precisamente al protagonista de este libro, a su autor, lo tenemos esta tarde con nosotros, José Miguel Izquierdo Jorge, ex sacerdote y también autor de este libro que le acabamos de comentar. Señor Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Estíbaliz. Bueno, estamos diciendo que en este libro recoge un paseo por su vida, desde su infancia, su incorporación al seminario, su vida de sacerdote, y está claro que ha elegido estar fuera del sacerdocio. Se ha casado en 2 ocasiones, tiene 3 hijos, y supongo que ahora es cuando ha encontrado realmente esa libertad que buscaba. Sí, después de muchos años, porque en todos estos años desde que me secularicé, es muy difícil desaprender muchas cosas y aprender otras cosas nuevas. Desaprender cosas que te enseñaron y al final te das cuenta de que no son válidas, porque hay que estar pues al corriente de cómo va la humanidad, ¿no? Bueno, destaca un poco el título del libro, dice que normalmente decimos que con la Iglesia hemos topado, pero en este caso la Iglesia topó conmigo. Sí. Entonces, ¿por qué le ha querido dar este revés a esta frase? Sí, porque desde un principio yo me di cuenta de que las normas, los dogmas de la Iglesia Católica y una serie de celebraciones eran vacías. Y entonces yo hice todo lo contrario, es decir, para mí todo lo que se celebraba me resultaba vacío sin una cercanía a la gente. O sea, entonces yo no estaba más dentro, más fuera de la iglesia que dentro. O sea, iba donde estaba la gente. Si los chicos estaban jugando al fútbol, pues yo me iba a jugar al fútbol. Si estaban de parranda, me iba de parranda. Si estaban de botellón, yo me iba de botellón. O sea que incluso, por decir algo, en un colegio que estaba dando clases de religión, me echaron del colegio porque estaba a favor del divorcio cuando todavía en aquella época no estaba la ley. Bueno, estamos hablando que entró en el seminario con 11 años. ¿Cómo se concibe eso? ¿Tiene un niño de 11 años la capacidad suficiente de elegir ya su futuro incorporándose a un seminario? No, ciertamente no. Con 11 años, ni siquiera los niños de hoy, que son muchísimo más espabilados, no tienen esa capacidad para discernir su futuro. Entonces, claro, en aquella época era muy difícil tener un criterio propio. Entonces eran los padres, un poco la familia, el entorno, quien te empujaba a llevar a cabo a lo mejor un deseo que tú tenías en el fondo, ¿no? Pero en el fondo no era sino es un deseo como Pero incluso en el libro habla de esa llamada, ¿no? De esa llamada de Dios. ¿Eso lo sintió realmente? No, eso no se siente. O sea, te lo dicen los que están alrededor, que sí, que tú sirves para esto y tal y cual. Entonces, claro, entras en una dinámica de que el niño cuando es tan, su mente es tan tierna, pues evidentemente se le puede influir, y bastante, ¿no? Y sobre todo, insisto, en aquella época en que no había los medios de hoy para pensar y para discernir por ti mismo, ¿no? Bueno, en el seminario, ¿qué experiencia guarda del seminario, de su paso por el seminario? Supongo que también habrá conservado buenos amigos de ese paso por el seminario. Sí, bueno, de hecho nos seguimos reuniendo todos los años en Navidades y en alguna otra ocasión, un poco para no recordar, sino para bien pasar un rato y estar con los amigos. Y bueno, el seminario, lo más que recuerdo evidentemente son de las dos cosas, ratos buenos y evidentemente ratos malos, ratos que yo al final me di cuenta de que no se compaginaba, diríamos, lo que tenía que ser un mensaje del Evangelio con lo que estaba practicando la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿por qué siguió adelante con el sacerdocio? Pues por lo que te digo, porque desde los 11 años, después a los 14... te cogen otra serie de personas con una mente, y tú vas con una mente sana, te cogen otra serie de personas, te influyen. O sea, yo literalmente digo en el libro que me comieron el coco, y esto quien lo haya padecido sabe de lo que estoy hablando. O sea, cuando te influyen en tu mente a la hora de no solo de hablar, de pensar, sino de actuar, es verdad que ocurre. O sea, que te llevas por el chantaje emocional que te hacen otras personas. Bueno, señor Izquierdo, hemos salido a la calle y le hemos dicho a la gente qué le preguntaría a su vez
¿Qué preguntaría a una persona que ha dejado de ser cura sobre su futuro? Vamos a escuchar algunas de esas preguntas. Ahora que ha dejado de ser sacerdote, ¿sigue creyendo en Dios o en qué Dios cree? ¿Sigue siendo creyente, señor Izquierdo? Sí, sigo siendo creyente, pero no del Dios que nos han enseñado y nos han inculcado durante la vida, durante toda esta vida hasta hoy. Soy creyente de otro tipo de Dios, de otro tipo de por así decirlo, de divinidad, que al mismo tiempo tiene que estar conectada con la humanidad. O sea, o lo que dicen los obispos hoy, que dicen, no, es que la gente se ha olvidado de Dios. No, no, ese no es el problema. Nos hemos olvidado de la humanidad, de la deshumanización de la sociedad. Es decir, todo lo que no esté conectado con el ser humano no tiene relación con Dios. Vamos con otra pregunta, señor Izquierdo. Mi pregunta es si siente que ha perdido parte de su vida y también si se arrepiente de la decisión que tomó en su día de entrar en el seminario. ¿Se arrepiente de esa decisión? ¿Siente que ha perdido parte de su vida durante sus años en el seminario como sacerdote? No, o sea, la vida de cada uno es la que es. Y lo que hay que es luchar para ser mejor, para tú ser feliz y por supuesto transmitir esa felicidad a los demás. O sea, todo lo que hemos vivido en nuestra vida, si te pones a machacarte de lo mal que lo has pasado, pues no hay futuro. Entonces hay que asumir eso como que lo has vivido y para adelante, hay que seguir para adelante con todo lo que es tu pasado y ser feliz, intentar ser feliz. Bueno, tal vez entramos en un terreno muy personal, señor Izquierdo, pero usted habla en su libro de que reclama la libertad de pensamiento, la libertad sexual. ¿Llegó a enamorarse usted siendo cura? Sí. Además me enamoré de una mujer prohibida, porque estaba casada. Y además tenía hijos. Entonces en aquella época que no había divorcio, era muy difícil, diríamos, continuar esa forma de vida, ¿no? Y claro, ahí es cuando descubrí yo que realmente todo lo que te estaban diciendo de que el celibato se puede vivir en función para mayor gloria de Dios, eso todo es mentira. Eso todo es mentira. O sea, yo desde el momento que descubrí mi libertad sexual, eso es lo más maravilloso que hay. ¿Qué quieres que te diga? Eso es la esencia de cada ser humano. Entonces para mí eso fue un descubrimiento bestial. Y maravilloso al mismo tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasó a lo mejor de ese enamoramiento hasta que definitivamente, o ese fue a lo mejor ese puntito que le faltaba para 2 años. Para renunciar? 2 años. Yo a partir de ahí ya mi vida fue encaminada, aparte de que lo que te decía antes, que estaba más dentro, más fuera de la iglesia que dentro, pues cuando descubres todo ese tipo de valores humanos y de sentimientos humanos es cuando más te acercas a la gente, cuando más quieres querer a la gente, ¿no? Entonces es maravilloso, o sea, descubres que el estar con la gente, el querer a la gente es lo que te hace feliz, ¿no? Bueno, tal vez mucha gente que nos esté viendo igual lo reconoce porque usted Sí. estuvo de sacerdote en Punta Llana, en la isla de La Palma, en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, también en la isla de Tenerife. Incluso una de las anécdotas que he podido leer en su libro, le llegaron a endosar un embarazo de una chica en la isla de La Gomera, En ¿no? Valle Gran Rey, sí. Además estaba yo en ese proceso de enamoramiento, por así decirlo, y estaba más ilusionado que otra cosa. Y entonces, claro, como mis idas y venidas de La Gomera eran bastante frecuentes, pues claro, ahí la gente empezó a cargar el muerto y yo sin comérmelo ni bebérmelo. Entonces, pues nada, me endosaron un embarazo que al final, menos mal. O sea, además era rubio y con los ojos azules. Imagínate que nada, o sea, no tenía... Bueno, hoy en día hemos dicho que está casado, tiene 3 hijos. Ahora mismo, ¿usted qué le aconsejaría, no sé, a todos esos jóvenes que a lo mejor se están planteando su entrada en un seminario, en ser sacerdote en un futuro? Teniendo en cuenta también la edad que usted entró con 11 años, no sé si esas son las edades a las que ahora normalmente entran estos muchachos en el seminario. Todavía sigue habiendo, creo que sigue habiendo de estas edades que entran, pero ya hoy quizás la cosa ha cambiado y la gente entra un poquito con más de conocimiento, de madurez de lo que es la vida. Pero es que, aunque entren, sigo insistiendo, la ley del celibato está ya más que caduca. Está pasada de moda, es decir, la Iglesia tiene que abrirse a los tiempos y por lo menos dejar que la gente tenga la posibilidad de formar una familia. O sea, es que es tan antinatural
que yo no entiendo cómo siguen todavía emperrados en mantener una ley que desde hace muchísimos años pues sigue vigente, ¿no? Bueno, pues si quieren leer las experiencias de este ex sacerdote José Miguel Izquierdo, aquí está este libro, La Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde, un libro que ya ha llevado a cabo varias presentaciones de él y que le queda también una muy próxima en el sur de la isla de Tenerife. Sí, el 13 de julio en la Casa Capitán de San Miguel. Pues señor Izquierdo, gracias por habernos acompañado y contarnos su experiencia. Muchas gracias a ti, Estíbaliz, y a todo tu equipo por la invitación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.